mejor ambiente para ir de copas en Cantina. Salir con tus amigos de fiesta en Cantina. Ven de copas a Cantina. En calle Aguadores 20, a un paso de la Pera, Don Benito. De copas a Cantina. Manuel José Sanz del Forcallo, tu podólogo de confianza. En calle Villanueva, número 21 de Don Benito. Llámanos y concierta una cita en el 924-801-609. 924-801-609. Un alivio para tus pies. En Campanario tienes motivos para pasar por Café Bar Ecus. Exquisitos desayunos, raciones y bocadillos. Una gran terraza privada de césped artificial. Café Bar Ecus, un espacio ideal para celebraciones. Apuesta por la calidad y la excelente atención. Avenida de los Emigrantes 27, Carretera de Quintana. Café Bar Ecus, en Campanario. Contacta con el 657 310690. 657 310690. Café Bar Ecus, en Campanario. Programa patrocinado por Alfonso Mera Muñoz y Eduardo Mera Muñoz. Agentes Mafre en Don Benito, calle Ayala 10. Hola amigos, nos encontramos en el marco del Círculo de Artesanos de Don Benito, un espacio que ha visto crecer a mucha gente que en Don Benito se ha dedicado a todo lo que ha sido las labores artesanales que existían en esta ciudad, trabajos que muchas veces en ocasiones se han perdido, pero hoy no estamos aquí precisamente para eso. Nos hemos venido hasta el Círculo Artesano de Don Benito en plena Plaza de España para hablar con Antonio María Flores, precisamente en el día en que celebramos el Día Internacional de la Poesía, hoy jueves 21 de marzo. En este marco hemos preparado todo un set para poder hablar con todos ustedes. Lo estarán viendo a través de YouTube, de Facebook, y les agradecemos que nos sigan y estén ahí presentes. Antonio María Flores es un hombre de las letras, también es un hombre de la medicina porque él es médico y él es hispano-colombiano. Lo hemos entrevistado en Plaza 1 Radio muchísimas veces, hemos estado hablando con él, lo conocen yo creo que de sobra, pero si hoy estamos aquí es porque vamos a ver cómo surge otra de sus obras, una obra a la que ha dedicado mucho tiempo y una obra que tiene un perfil de hermandad entre España y Portugal y se llama la obra Lisboa Caminada. Nada mejor que dar ya paso a quien es el protagonista de este momento. Antonio María Flores, bienvenido. Hola, buenas tardes. Digo, pues, de veces que nos hemos visto para nos de hemos poesía, visto de libros que han escrito otros, del Día de los Enamorados, ha habido momentos para todo. Sí, hemos hecho muchísimos programas en ese set de la emisora dedicado a nuestro amigo José Antonio Gutiérrez y hoy estamos de nuevo aquí para hablar de novedades precisamente. ¿Por qué surge Lisboa Caminada? ¿Qué te lleva a lanzarte? Tú que eres un hombre que siempre has intentado relacionarte entre España y Colombia con ese corazón partido que tienes. Bueno, la idea de publicar un libro con el título de Lisboa Caminada surge de varias visitas que hice en los últimos años a Lisboa y de descubrir que yo tenía ancestros portugueses, porque mi bisabuela era portuguesa de Coimbra, la madre de mi abuelo Alfonso, y cuando estaba haciendo la investigación para escribir el libro, la biografía de él, descubrí que efectivamente tenía ese ancestro. Ya me lo había dicho mi madre en su momento, pero ya luego pude verificarlo. Eso de una parte. De otra, yo viví durante algún tiempo en el Brasil, allí hice mi especialidad en medicina del deporte. Empecé la carrera en Badajoz, en la Universidad de Extremadura, y una de mis grandes amigas era una chica portuguesa de Lisboa, con la cual establecí una gran relación.
Y de ahí pues vino como esa cercanía con lo portugués, luego ya ir a visitar la ciudad y sobre todo las lecturas. Desde muy temprano yo he leído cosas en portugués, he escuchado mucha música en portugués, y digo en portugués porque me refiero no solo al portugués de Portugal, sino al de Brasil y también al de África, porque hay autores africanos que escriben en lengua portuguesa que me encantan. En el último viaje, el año pasado, cuando fui a representar a Colombia en la Noche de la Literatura Iberoamericana y a presentar un proyecto relacionado con la paz de Colombia, estuve en Madrid y en Lisboa, se me ocurrió hacerle un pequeño homenaje a la ciudad y a todos esos referentes que yo tengo de allí. Hice un cuadernillo y a partir de ahí ya me dijo, Antonio, y esto es prácticamente un libro, ¿no? Y empecé a cranearlo, como digo yo, y efectivamente este es el producto de esa idea que tengo de mostrar y agradecer a esos ancestros portugueses, de agradecer las lecturas que he hecho de grandes escritores que tiene Portugal, algunos de ellos amigos míos, conocidos, particularmente, por ejemplo, Nuno Giudice, que ha muerto hace 3-4 días, con el que tuve una relación muy cercana, y algunos literatos brasileños y músicos brasileños, ¿no? José Alfonso, el cantante lisboeta de fados, y la música brasileña en general, que la bebí, la mamé de primera mano cuando viví en Porto Alegre. Pero en realidad tú has visitado muchas veces Lisboa, o esto ha surgido de un momento en el que tú llegas allí y te inspira. No, yo he hecho, hombre, no he viajado a Lisboa tanto como lo he hecho a Bogotá o a otros sitios de América, pero sí he ido con una cierta frecuencia, ¿no? Viajes a veces de un día para otro o de un fin de semana. Lo máximo que he llegado a estar en Lisboa son como 5 días o así, ¿sí? Pero siempre visitando, conociendo sitios, empapándome de la ciudad, que es una característica que yo tengo como persona. Me gusta mucho caminar, aunque Chiqui me riña porque ya no camino tanto como antes, pero esas caminadas que tienen alguna relación con los caminantes parisinos, los flâneurs del siglo XIX, pero con otra visión muy distinta. Voy visitando lugares, referenciándolo con algunos sitios que aparecen en libros que yo he leído o en poemas que he leído o en vivencias que he tenido, que aquí consigno algunas de ellas. Entonces me gusta caminar, ir mirando los sitios, a veces más deprisa, otras veces más lentamente, no siempre yendo a los sitios emblemáticos o más turísticos de la ciudad, muchas veces buscando cualquier rincón o me paro en cualquier sitio y tomo fotos o con mi hijo, por ejemplo, hacía yo mucho eso. Los viajes que hemos hecho, no a Lisboa también lo hicimos, pero era lo de sentarnos a sentir la ciudad. A ver pasar la vida. A ver pasar la vida y la gente y ver cómo se comportaban. Pero Lisboa Caminada no es solo Lisboa. Hay una segunda parte que decidí incorporarla, que se titula Otras geografías. Otras geografías a donde yo he ido también con ese ánimo escrutador, con ese ánimo de querer adentrarme en el pensamiento y el sentimiento, auscultando los colores, el ritmo de las ciudades, pero aquí incorporando ya el paisaje. Ahora está muy de moda escribir sobre el paisaje. De hecho,
El último número de Babelia estaba dedicado a hablar de la literatura del paisaje. Yo he venido trabajando eso hace muchos años y aquí incorporo poemas. Hay un díptico del Amazonas que me parece muy bonito y muy logrado, donde ausculto también el ritmo, el latir de la selva y de las geografías, de otras geografías. Hay poemas dedicados a la Ciudad de México, a Buenos Aires, a varios sitios de Colombia, e incluso hay un poema dedicado expresamente a Don Benito. ¿Qué es poesía visual? Mari Carmen ahora me comentaba que había leído algún poema ya del libro y que le llamaba la atención eso de que eran como unas imágenes que ella se metía en el poema y la hacía vibrar y sentir algo a partir de las imágenes. Es una poesía, yo la digo que es muy contemporánea en el sentido que utilizo técnicas del cine, de la cinematografía. A mí siempre me ha gustado mucho el cine. Y yo creo que incorporo algunos fraseos, algunas estrategias de la cinematografía y la incorporo a mi poesía. Oye, si os parece, podemos ver la portada del libro que bueno, me comentaba Antonio María Flores que tiene como dos versiones, ¿no? Tiene una versión europea y tiene una versión latinoamericana, ¿o me equivoco? No, esa es la novela que va a salir. No, estuvimos pensando en hacer una edición colombiana, pero decidimos esperar y porque vamos a trabajar lo de la novela, que sí va a tener una versión española y otra colombiana que va a salir ahora en abril. Pero la característica fundamental de este volumen, de este libro, es que yo lo decía en una entrevista para la radio esta mañana, que es un producto local, eminentemente local. ¿Por qué? Porque el diseñador, el maquetador es de Don Benito. Javier Ortiz, nuestro amigo Javier, que se ha lucido con esta carátula. La han felicitado. Yo llevé unos primeros ejemplares de Prueba a Colombia en el viaje en enero y llamó mucho la atención y sigue llamando la atención. La carátula parte de una foto mía que yo tomé en la Avenida de la Libertad en Lisboa y él hizo ese trabajo de composición de la carátula. Y de otra parte, la impresión también se ha hecho en Don Benito. Todo el proceso de maquetación y de producción editorial lo hemos hecho aquí en la imprenta Trejo. Por eso digo que con orgullo podemos decir que este es un producto eminentemente local que además ha sido auspiciado por el Ayuntamiento de Don Benito, ¿sí? Que ha querido de alguna manera resaltar mi obra y utilizar este libro para mostrar su apoyo a la cultura, que a veces hemos fallado en eso en algunos campos y espacios previos. Bueno, pues si te parece, a mí me gustaría... No, te iba a decir, a mí me gustaría que abriéramos el libro, ya que hemos presentado la portada, y viéramos cuál de los que presentas arranca el libro, porque has puesto el primero y el segundo. Que eso nos gustaría saberlo, por qué parte has comenzado y por qué la has comenzado así, ¿no? Mira, pues voy a leer y yo creo que va a ser obvio la razón por la cual el libro lo comienzo por ahí. Es la página 11, si queréis seguirme. Dijo Pessoa por boca de Álvaro Campos: oh cielo azul, el mismo de mi infancia, eterna verdad vacía y perfecta, oh suave tajo ancestral y mudo, pequeña verdad donde el cielo se refleja. Y así, a pesar de la lluvia y el viento de estos días, por detrás de las nubes y sobre las aguas del milenario río, el azul siempre ha ganado su espacio para encandilarme y hacerme recordar otras visitas a esta ciudad que uno evoca con dulce nostalgia de tiempo ido, pero con vocación de cicatriz perenne, paso a paso, por senderos abstrusos y adoquinados, por donde hoy camino y se tuercen mis tobillos.
¿Cómo podrán las mujeres de aquí caminar en equilibrio sobre sus gráciles tacones de aguja, sin caerse, ni esguinzarse, ni matarse? Es todo un misterio. Lisboa sin Pessoa no es Lisboa, pero para uno tampoco lo es sin Saramago viajando en ferry por el río o afanando las hojas de papel que van a contar la falsa historia del cerco de la ciudad por los cruzados, o sin Antonio Tabucchi recreando con Pereira la nostalgia de una urbe que Salazar castraba, o sin ese abstemio tenazmente imaginado en el Restelo por el juez de instrucción del Tratado de las Pasiones, o los caballos haciendo sombra en el Moar de Lobo Antunes. Tampoco es Lisboa sin la tragedia de amor y sexo de la calle de las Flores del apasionado Esa de Queirós, ni sin Nuno Giudice viendo salir los barcos del puerto y extendiendo los brazos hacia el ocaso de un infinito que los locos diseñaron para escarnio de los ahogados, o sin las notas al piano de Santiago evocando a Lucrecia en un invierno lejano en el que Muñoz Molina, al ritmo del jazz de Gillespie, invoca los bares y el éxtasis de la vida. Ese es el principio del libro y, como veis, hago un juego de imágenes. No, totalmente haces como a vista de pájaro, das una panorámica de Lisboa, la contextualizas y encima te das un paseíto por la historia. Exactamente, sí, hago una revisión de mi historia personal sobre Lisboa, de mis lecturas que hablan de la ciudad. Escritores italianos como Tabucchi, que se asentó durante mucho tiempo allí en Lisboa, o Muñoz Molina, que ha escrito un par de libros donde tiene de protagonista a la ciudad, y de los autores emblemáticos, ¿no? De José Saramago, de Pessoa y de Nuno Giudice, este amigo del que os hablaba hace un momento, que murió 3 días, que además estaba traduciendo algo mío, pero que no, la enfermedad se lo llevó por desfortuna antes de tiempo y bueno, con mucho dolor para uno y tal. Y entonces, como podéis ver, es un texto que es muy moderno, creo yo, en el sentido de que va mezclando, tiene sus toques de ironía, ¿no? Porque sus guiños políticos, y contextualiza muy claramente las lecturas, ¿no? Por ejemplo, aquello del Tratado de las Pasiones del mozambiqueño, del que hablo ahí, habla de una situación concretamente política relacionada con Salazar, con el dictador, y de Muñoz Molina, ese libro tan bello en el que él evoca el amor de Santiago con Lucrecia en un bar de Lisboa donde tocan jazz, composiciones de Gillespie, que todo eso también es... ¿Qué rincones de Lisboa te atrapan a ti? ¿O te han atrapado para escribir el libro? Bueno, a mí lo primero que me llamó la atención de Lisboa tal vez tiene que ver con el primer viaje que hice a la ciudad, que fui desde aquí, desde Don Benito, siendo relativamente joven, y me llevaron directamente al Tajo, a la desembocadura del Tajo en el mar. Y lo que más me llamó la atención de la ciudad fue el azul del cielo, ¿sí? Ese contraste del azul del Tajo desembocando en el Atlántico y en el fondo ese azul tan diáfano que tiene la ciudad y toda esa inmensidad que se abre al Atlántico, ¿no? Sí, porque te iba a preguntar, entre otras cosas, cuando presentas tus poesías, ¿te quedas más en el interior de la ciudad? ¿Te abres con la mirada a lo infinito del Atlántico? ¿Te quedas en el cruce entre el río y el océano? Bueno, de pronto estos primeros... ¿O los puentes para ti no significan nada ahí? No tiene mayor significación, al menos en el libro, ¿no? En este libro. Yo lo que he querido sí hacer, y eso tiene que ver un poco con la composición del libro, de Lisboa Caminada. Lisboa Caminada tiene como 4 o 5 partes. Hago una descripción de la ciudad desde el punto de vista
superficial, entre comillas, ¿sí? Describo el paisaje de la ciudad, algunos monumentos, algunos lugares. La que vería un turista perdido. La que vería un turista perdido que va andando, caminando por ahí, pero aquí siempre con las referencias literarias o musicales, ¿no? Hay otra parte donde ya hablo de Lisboa de noche, donde hago evocación de una canción de Amália Rodríguez, un fado que evoca a María Severa, ¿sí? La gran intérprete de fado de hace un siglo. Y luego hay otra parte donde ya me meto más en lo espiritual, lo afectivo, lo amoroso. Hay una parte aquí donde hay unos poemas amorosos, donde trabajo eminentemente la sentimentalidad de la ciudad ligada a lo mío. No te vayas de eso, agarra alguno. Venga. Vamos a coger alguno de esos porque yo sé que a ti lo del tema de la sensualidad, la emotividad, la afectividad, bueno, de suyo recordemos algunos de los libros que tiene Antonio María Flores, aquel de... que hay que decirlo. Nunca te aprenderás el título. Los sueños eróticos de un adolescente empedernido. Es pequeño el título, es pequeño. Mira, hay unos poemas muy breves que describen el puerto y todo eso. Y ya hay una parte, la última de la parte específica de Lisboa Caminada, que se titula Te hago paisaje, ¿vale? Que además evoca un poco también los tiempos de la pandemia, ¿vale? Para contextualizar un poquitico. Esta mañana ha llovido tras la ventana y esta tarde la luz se ha posado en la baranda. Hoy es abril y esta noche sueño con tocarte en silencio en la distancia. El encierro me acobarda y todos los besos se me amargan en los labios. Te pienso en el poema, te deseo en el verbo y te hago paisaje en esta extraña primavera que no nace y se me muere en los dedos sin tocarte. 2. Esta noche te hago de nuevo paisaje inmóvil como en aquel poema de abril en el que la primavera se resistía a nacer. Recuerdo cómo llovía aquella mañana tras la ventana y cómo en la tarde la luz se posaba en las ramas de los árboles y se colaba entre los barrotes del balcón que da a la calle, ahora tan vacía y silenciosa como entonces. Verdes fueron los días de mayo que vinieron, humedecidos de cansancio, y amarillos tus sueños lejanos, ebrios de música y ardor incandescente. Evoco la noche, prisionero de la distancia, encerrado en el no ser de las serpientes corrompidas y con el vano anhelo de rozarte con mis dedos y saberte con mis labios sin tocarte. Pues eso mismo, recordemos que de todas formas en este paseo que nos estamos dando por Lisboa Caminada, Antonio María Flores, para todos aquellos que nos estáis viendo y todavía no lo situéis, él ha sido Premio Nacional de Poesía Ciudad de Bogotá por Desplazados del Paraíso, el libro del que yo creo que hemos hablado en muchísimas ocasiones, y es el libro que siempre, yo creo que es el libro de tus ojos, ¿no? Sí, bueno, Desplazados del Paraíso pues fue como lo dijo un crítico literario allí en Colombia, muy amigo mío, que además se enteró el primero de que yo había ganado ese premio, yo no me había enterado. Es más, pensé que ni había llegado a la final ni nada, y yo me desentendí porque sabía que en tal fecha daban el fallo, no me llamaron y ya está. Dije, bueno, y eso fue como decir un jueves. Y el domingo un amigo de Manizales me dejó un mensaje en el teléfono, en el contestador del teléfono, diciendo, él me llamaba Toño, algunos de mis amigos allí en Colombia me llaman Toño, Toño, que te has ganado el Premio Nacional de Poesía. Ya has entrado a las grandes ligas. Y efectivamente, ¿no? Para mí, Desplazados del Paraíso significó entrar a las grandes ligas de la literatura colombiana, de la poesía colombiana. Y es verdad que es un libro que me ha dado muchísimas satisfacciones. Ya van 3 ediciones muy bonitas,
Y 20 años a las espaldas. Y 20 años a las espaldas y sigue siendo un libro de referencia. Hace 2 años, 3 años ya, un catedrático de la Universidad de Extremadura escribió un libro específico sobre desplazados del paraíso. Ya solo te queda caer en la lavabo. No. Y poemas del libro han salido en múltiples antologías. Hay uno que es muy famoso, que se llama, es el poema 14, que es un poema que hace una invocación al perdón y a la paz, que lo han usado en Chile en programas académicos con escolares. El Ministerio de Cultura y Exteriores de Colombia también lo usó en programas de difusión de la literatura colombiana. Lo que hice el año pasado en Madrid y en Lisboa con el Ministerio de Relaciones Exteriores también estaba ligado a este libro. Es un libro que me ha dado muchísimas satisfacciones y del cual yo me siento pues muy orgulloso, porque es mi libro más emblemático, a pesar de no ser mi libro más vendido, más reconocido en términos de ventas, ¿no? ¿Cuál es el libro? Porque mi bestseller es ¿Libro? Sí, es el libro de Dalí. Es una biografía que yo escribí de Salvador Dalí, que yo tengo entendido que van como 20.000 ejemplares vendidos. El arte de escandalizar. El arte de escandalizar. Es un libro muy bonito, que se publicó en Colombia, no ha llegado a España, porque esa colección no llegó a España. Una colección de grandes personajes del mundo y de la historia, biografiados por autores colombianos. Yo, sin embargo, he traído a Milenio. En Milenio hay algunos ejemplares, por si alguien tuviera algún día interés. Y es un libro muy ameno, muy bonito, se lee muy, muy fácil. Y ese es pues, mi superventas, digámoslo así, ¿no? En Lisboa Caminada hablabas de partes, hablabas de momentos del libro. ¿Nos queda alguna pincelada para decirle a los televidentes, a los oyentes que vayan a esa parte? Bueno, la segunda parte del libro se titula Otras geografías. Pues me parecía a mí interesante contrastar esas caminatas mías por Lisboa y asociarlas a otras caminatas hechas en grandes ciudades, particularmente Bogotá, Ciudad de México, Porto Alegre, Buenos Aires, y contrastarlos con los poemas que tengo, también con esa misma óptica, esa mirada abrangente, como dicen los brasileños, que envuelve todo, quiere envolverlo todo, de la naturaleza, esa visión que yo tengo de la naturaleza. Ahí hay un díptico del Amazonas que yo lo escribí hace relativamente poco, en el último viaje que hice al Amazonas hace unos 3 años, y hay incluido un poema dedicado a Don Benito, ¿no? Que quise expresamente incorporarlo. Hay otro dedicado a Malpartida de la Serena, donde he estado pasando consulta esta mañana, y otro dedicado a un amigo mío de Don Benito, aunque está ambientado en Barcelona. Podría leer, por ejemplo, el de Don Benito, ¿no? Pues venga, ¿Sí? Estamos en un buen momento, en que todo lo que se centra en el nombre de Don Benito tiene un especial relieve. Por aquello de que poco más perdemos el nombre. Pues si nos descuidamos, nos quedamos sin nombre y tienes que dejar ahí el poema como algo histórico. Bueno, el poema se titula... Este poema lo escribí en Porto Alegre. Valga la aclaración... Espera. Vamos a poner bien el micrófono, que poco a poco así te va. Lo empecé a escribir en Porto Alegre. Ha tenido hace como cuando yo vivía en Porto Alegre, estoy hablando del año 90. Mira si ha pasado tiempo, pero lo he venido retocando hasta que le he encontrado el tono que yo quería, ¿no? Y si bien no nombro nunca a Don Benito, es evidente que es Don Benito, ¿vale? Se titula Se abren puertas. Se abren puertas. Afuera, la luz amarilla en el azul de la mañana. Aquí, la tibieza de las sombras. Sentado,
a la espera de nada, bebiendo lentamente los últimos sorbos de un sueño que se acaba. Negro café del despertar. Puertas que se abren ante tus ojos cansados de tanto insomnio, que te muestran caminos conocidos, que te llevan a lugares ya habitados. Sí, a aquellos que recorrieras con el paso inseguro de la niñez y el asombro de las cosas nuevas. Ves, a pesar de tanta luz, los rostros marcados por los años de los seres que tanto amaras, sus ojos miopes de tanto desgastarse, mirando el horizonte sin atisbar la sombra del que ayer se fue para nunca más volver. Ay, sus corazones rotos de tanta espera y sus sueños desgarrados y marchitos de tanto viento adverso como les ha soplado en la vida. ¿Ves la gloria polvorienta esparcida por el suelo de los infames nobles de tu pueblo? Y contemplas las estatuas graníticas de sus hombres más ilustres, inmóviles, calladas, cubiertas de musgo, como si el tiempo hubiera castigado para siempre su voluntad de grito y movimiento, su capacidad de orden y concierto. Ves las calles y las casas familiares respirando a otro ritmo. Rememoras los parques y dehesas que anduvieras, tal curioso adolescente, mudándose en laberinto y equivocando sus límites en el mapa secreto de los arriates. Evocas también las tortugas y los perros que cuidaras entonces con tanto esmero. Ahora los descubres caminando sin entusiasmo y lentitud exasperante por el verde patio de la casa de la abuela que aún conserva sus limoneros florecidos, esparciendo el mismo aroma con el que inundara de frescas fragancias la primavera de nuestros mejores años. Ves todo aquello con tanta claridad ahora, tal si fueras y estuvieras, pero sin embargo nada es igual, ya todo es diferente. Y me pregunto, por el lugar donde estoy, por el día que es, por lo que hago aquí y a dónde uno va en la vida, crepuscular, fragmentado y penitente, y bebo a largos sorbos negro café del despertar. Y este amargo sabor de la memoria se me revuelven todos estos sueños desparramados en el tiempo blanco del papel, me retan a asumir el desafío de asomarme con valor a los días que vienen para buscarle un sentido a la luz que me alumbra, a mis pasos y al camino que ellos debieran seguir. Se abren puertas, sé que todo ha cambiado y yo también. La luz brilla ahí afuera, generosa y diáfana, eternamente igual, pero totalmente distinta al final de esta mañana. Para siempre, ya todo es diferente. Pues no nombras Don Benito, pero también te das un paseo por aquí. Lo que pasa es que aquí hay tres personas que identifican claramente que es Don Benito, lugares, ¿no? Y el lugar donde... explico un poco el poema. Estaba yo en Brasil terminando la especialidad de Medicina del Deporte y era un momento cumbre que yo terminaba de mi vida y bueno, yo me planteaba qué va a ser de mi vida ahora, para dónde me voy. Voy para Colombia, me quedo en Brasil, me voy para España. Bueno, tenía todas... Yo en aquella época había perdido la nacionalidad española, por tanto, si hubiera regresado hubiera tenido problemas para entrar por cosas anteriores de mi época de estudiante, de papeleos, ¿no? Como se dice en Colombia. Y ese momento de decir, bueno, ¿ahora qué va a pasar conmigo? ¿Para dónde voy a ir? Me hizo recordar esos últimos momentos que yo pasé en Don Benito después de la muerte de mi padre, cuando yo me tuve que ir para Colombia. Que bueno, ¿qué va a pasar? ¿No? También un momento crucial en mi vida. Y entonces comparaba un momento con otro y esa comparación me hacía evocar esos tiempos de la infancia, de la adolescencia en Don Benito, en la casa donde yo viví, en la casa de mis abuelos, de Mamo y Carola, que por aquel entonces estaba Mari allí y cotidianamente iban a aquella casa
los padres de Mari Carmen y Chiqui. Entonces, y conocieron, pues, lógicamente, el limonero, la tortuga, las tortugas del patio, etcétera. Pero aprovecho para pegarle un palo a la ciudad, porque mi poesía es muy social, muy humana, pero también tiene sus toques políticos, digámoslo así, ¿no? No es una poesía comprometida en el sentido de estar adscrito a una ideología, pero sí es una poesía muy humana y aprovecha en algunos poemas, en algunos libros, para dar ciertos toques en el tema social, ¿no? Oye, una cosa curiosa antes de que nos vayamos de Lisboa caminando, es que está claro que el tema gastronómico de Lisboa no lo has tocado, ahí no te has parado. Que parece que cada vez que vamos a Portugal vamos a comer. Me encanta comer en Portugal, pero no... Sí, hay un poema donde evoco un encuentro con Nuno Giudice y con su esposa en un restaurante muy famoso que se llama Os Arcos, ¿sí? Y narro una cena que tuvimos, ¿sí? Y hago un intertexto ahí con uno de sus poemas. A ver, te lo tenía que preguntar porque, sí, es lógico, a ver, ¿quién no va a Portugal buscando la gastronomía? Sí. Bueno, ¿te parece que, dejando claro que el libro ya lo pueden encontrar en la librería Millennium, al menos aquí en Don Benito, y por supuesto que me imagino que habrá alguna otra plataforma donde se pueda encontrar? Sí, ¿no? Y a quien quiera se lo regalo ahora mismo. Bueno, sí, pero... Jefe, toma, por Dios. Vente para acá. Que está mirándonos ahí diciendo, pero espérate. Es que no me he dado cuenta. Bueno, ahora vamos a hablar de otra cosa, ¿no? Sí, vamos a hablar de lo que tiene que ver con desde el día 18 de marzo, sí, y que se extiende hasta el día 27 de este mes de marzo, vamos a tener una exposición de poemas, de poetas que tienen que ver con Extremadura y con Don Benito, fundamentalmente. Bueno, el decorado que tenemos en esta transmisión, evidentemente, tiene que ver un poquito con su obra, la obra de Antonio María Flores, y vamos a nombrarlos un poco. ¿Te parece? Sí. Nos levantamos de la mesa. Ahora lo levantamos. Todavía no. Primero, voy a hacer una pequeña introducción para contextualizar. La poesía extremeña contemporánea es una de más alto nivel de España actualmente. No solo la poesía, sino la literatura extremeña en términos generales es de lo mejor que tiene España en estos momentos, en los últimos años. Te puedo mencionar 5 o 6 nombres: Luis Landero, Javier Cercas, Gonzalo Hidalgo Bayal, Eugenio Fuentes como narradores, Álvaro Valverde, Basilio Sánchez, José Antonio Ramírez Lozano, etcétera, Irene Sánchez Carrón. Grandes nombres, además superventas como Susana Martín Gijón, etcétera. Un momento espléndido. Nunca jamás Extremadura ha tenido un momento de gloria literaria como la tiene ahora. Y la poesía, que es de lo que estamos hablando y lo que nos ha convocado hoy a este pequeño encuentro con la gente que nos ve por la televisión y nos escucha aquí en el Salón del Círculo de Artesanos, que nos ha cedido este espacio con su eterna generosidad. Agradecer a Juan Carlos y a sus directivos por la facilidad que nos han prestado para esto, y a Guillermo, que nos ha ayudado a montar la exposición. Se dice que la poesía extremeña contemporánea nació en la Universidad de Extremadura, en la Facultad de Filosofía y Letras en Cáceres, a principios de los años 80. Mi teoría, mi tesis, es que la poesía contemporánea extremeña nació en Don Benito. ¿Sí? Claro. Ya sé dónde vas a ir a parar. Sí, nació en Don Benito y tengo mis razones y lo tengo documentado. Y tiene que ver con el contexto del Colegio Claret. Y claro, alguien me ha dicho: Antonio, ¿pero por qué no lo escribes? Y es que me queda muy difícil escribirlo a mí, porque yo era uno de los protagonistas. Entonces, puedo tener una mirada un poco sesgada, pero esa es mi tesis y la demuestro.
aquí se habla de Francisco Valdés, de Celestino Vega, de tal y cual, se los ensalza mucho, que tienen méritos. Pero lo que ha dado don Benito en poesía y en intelectualidad en estos últimos 50 años, no tiene ni punto de comparación. Y lo digo con todo el respeto intelectual por esas personas y por quienes han pretendido ensalzarlos. También de otro tiempo. Sí, son otros tiempos y otras cosas. Pero, ¿por qué digo que esto empezó aquí? Porque aquí tuvimos una jovencita que fue muy mediática, que empezó a escribir siendo muy joven, que su primer libro lo publicó en 1973. Mira que estamos hablando de 7 años antes de los 80, un libro que se titulaba Llamarada Azul. Y lo publicó María Rosa Vicente Olivas Marochi, pues tendría 13 años más o menos y todo eso. Y recuerdo que ligado a la presentación de ese libro de Llamarada Azul, ella hizo una exposición de pintura, porque también pintaba aquí, que fue la primera vez que yo entré al Círculo de Artesanos. Vine a ver una exposición de ella, porque ella escribía y pintaba. Cuando la puerta era giratoria. Cuando la puerta era giratoria, la famosa puerta giratoria. Que no le ponemos comillas, que no estamos hablando de otra cosa, de las puertas giratorias. Bueno, por su precocidad y porque escribía muy bien, esta mujer se volvió un personaje mediático. A tal punto de que fue el personaje central de uno de los programas que hacía José María Íñigo en la televisión española, que tuvo además muchísima repercusión. Eso atrajo las miradas sobre este personaje, sobre Marochi y sobre lo que se estaba haciendo aquí. Paralelamente, llegó al Colegio Claret, que Cefe estaba en aquella época, Chiqui también, hubo como una renovación de cuadros, una cosa ahí dentro de los claretianos que refrescó en personal y en ideas el colegio, no solo aquí, sino también en Sevilla, y llegó una gente nueva, y entre ellos llegó el padre Muñiz, Carlos Díaz Muñiz, ¿vale? Y paralelamente por los lados, otro prelado, que era uno de apellido González o algo así, pero Muñiz. Y él propició que el colegio organizara un evento que se llamó los Juegos Florales de Primavera, que se empezó a celebrar yo creo que en el año 75, por ahí, con una gran repercusión mediática, con la venida aquí de grandes personajes de la política y la literatura, y que lo empezaron a ganar pues, muchachitos jóvenes de aquí, ¿sí? Sí. Arturo Sánchez Porro Parejo, Charo Ruiz Ayuso, Emilio Gómez Canseco, Luis María Gómez Canseco, después Antonio María Flores, después Carlos Juan Medrano, Lucía Mera, etc. En los primeros años, eso era, los Juegos Florales era una cosa, era un acto social. Yo recuerdo cuando yo gané en el año 76, 77, ya no recuerdo bien, que el patio de cristales del colegio había 1000 personas. ¿Sí? O sea, la gente se peleaba por ir a esa premiación allí. Y se quedaba gente por fuera. Es decir, y luego salía en el Hoy, en las emisoras. ¿Sí? Y eso estimuló mucho el cultivo de la poesía en don Benito y la atención por la poesía. Entonces, tenemos a Marochi, que después, al poquito tiempo, coincidimos muchos en el Luis Chamizo. ¿Por qué? Porque ¿cómo era que se llamaba? ¿El COU? Sí. El Preu. Empezó el COU, pero el Claret no tenía COU, y entonces todos teníamos que ir los del Donoso Cortés, los de el Claret, los de Villanueva y de otros pueblos, nos concentrábamos en el Luis Chamizo, ¿sí? Para hacer COU. Y dio la casualidad de que en el Luis Chamizo, al Luis Chamizo, llegaron una serie de profesores
con una formación académica, intelectuales de alta talla, como el profesor Ojanguren, que fue profesor de literatura nuestro, y coincidimos allí un grupo de jóvenes que también tenían muchísimas inquietudes intelectuales, unos más vinculados al mundo de la música, del cine, y entonces ahí llegó, por ejemplo, de Villanueva, aunque nacido en Don Benito, Paco Señor Nieto, mi primo Javier Alberto Martínez, que en paz descanse, que murió siendo muy joven en un accidente de coche, algo pues muy lamentable para todos sus amigos y sus familiares. Y se generó allí un grupo que se llamó, lo dimos en llamar, el Círculo Cuadrado. Quien así lo bautizó fue Paco Señor Nieto. Él fue el que se inventó el nombre y dijo, porque es que queremos lograr en literatura y en cultura la cuadratura del círculo, y por eso nos llamábamos el Círculo Cuadrado. Entonces eso también estimuló mucho y empezamos a salir. Aquí venía gente importante, Manuel Pacheco, vino cuando yo gané los Juegos Florales, vinieron escritores importantes, a Luis Chamizo, se hacían ciclos de cine, se hacían salidas, intercambios, y todo este grupo de muchachitos empezaron a interrelacionarse. Y es cuando viene a conocer a María Rosa Vicente Olivas, un adolescente prácticamente, un muchacho, no adolescente, no, ya era joven, un joven muchacho que se llamaba, ahora diré el nombre, que vino a conocer a María Rosa Vicente Olivas y nos pidió Marochi, porque estaba enferma, ella vivía aquí en la calle Luis Hermida, y nos pidió que recibiéramos a ese amigo que venía a visitarla y que le diéramos posada, porque ella no lo podía recibir en su casa, así de sencillo, ¿sí? Entonces Paco Señor y yo lo recibimos y tal, y el hombre venía, como dicen en Colombia, pelado, sin un céntimo en el bolsillo, le ayudamos, lo invitamos a comer, hicimos un recorrido por la ciudad recogiendo dinero y para acomodarlo y comer con él y todo eso, y resultó que era Fernando Aramburu, el gran escritor de Patria, ¿sí? Vino aquí y gracias a él estaba vinculado a una revista que se llama Cantil, que se hacía en San Sebastián. Fue la primera vez que se publicó autores extremeños de la nueva generación fuera del ámbito de Extremadura, en el año 78, y ahí tengo un ejemplar original de aquella época, ¿sí? Entonces, todo esto es el basamento que yo tengo para decir, oye, la poesía contemporánea de Extremadura nació en Don Benito. Vaya, que esta es la justificación. Sí, y por eso... Tú piensas que la poesía contemporánea tiene sus raíces en este contexto de la ciudad. Luego habrá habido, hombre, de Cáceres han salido escritores muy importantes, y si cabe más importantes que nosotros, pero vamos, que no los desmerecemos ni Luis María Gómez Canseco, no tanto ya como poeta, sino como intelectual, es uno de los grandes intelectuales de España en la actualidad, experto en el siglo de oro, que Ceferino en la revista precisamente que ha sacado para la Semana Santa, yo le decía, óyeme, que has logrado juntar aquí a 2 o 3 grandes nombres de la literatura extremeña en ese ejemplar que ha publicado. Este es el primer libro de Paco Señor, ¿sí? Que es un libro del año 77, se titula El día final del principio 24, ¿sí? Es un libro hecho en una copistería de estas, no me acuerdo cómo se llamaba ese método de impresión, y están sus primeros poemas aquí. Tenemos aquí el ejemplar de la revista Cantil, donde Fernando Aramburu hizo publicar algunos de los autores de Don Benito, es el original, ¿sí? Y aquí pues hay poemas de Arturo Sánchez Porro, de Paco Pepe Señor, de Marochi. Tenemos uno de los libros, el primer libro que publicó Marochi en la colección de los libros del Fondo Editorial del Ayuntamiento de Don Benito. Tenemos el primer ejemplar de la primera edición de mi primer libro,
una edición un ejemplar de la primera edición de Desplazados del Paraíso, libros de Teresa Guzmán, de Mar Gómez, etc. Y luego, en esta otra parte, están expuestos unos carteles que están hechos a partir de textos o poemas visuales de Juan Ricardo Montaña, de María Rosa Vicente, de Teresa Guzmán Carmona, de Carlos García Mera. Y el procedimiento son poemas objeto visuales. Yo he tomado el texto de los poemas de ellos, los he impreso en un papel especial, está la firma original de ellos y luego eso lo hemos convertido en carteles para poderlos exponer y que la gente los vea y los disfrute, ¿sí? Está uno de Juan Ricardo Montaña dedicado a los toros, que es bellísimo, y está acompañado por sellos, porque esto forma parte de una serie que se llama Cartas Poéticas, que relaciona el sobre de correos con el sello y el pliego donde va el texto o la imagen, ¿sí? Está uno de María Rosa Vicente Olivas, un poema que no llegó a aparecer en el libro, que se titula Pensando en un indio. Es un poema en homenaje a los indios de Marquetalia, que yo tengo el original manuscrito de ella, ¿sí? Un poema objeto visual de Paco Señor, dedicado a Colombia, a la relación de Extremadura con Colombia. Este de Carlos García Mera, de su primer libro Acercanzas. Este de Víctor Valadez, uno de nuestra amiga Mar Gómez. Este de Teresa Guzmán, una escritora muy importante. Y en la otra parte he querido traer algunos poemas, también carteles, de grandes poetas extremeños contemporáneos. Basilio Sánchez, Irene Sánchez Carrón, María José Flores, Álvaro Valverde, José Antonio Zambrano, y con unos textos realmente bonitos e interesantes. Entonces, era el Día Mundial de la Poesía y decidí que era un buen momento para homenajear a los poetas locales y extremeños y a su vez presentar mi libro. Y esto es lo que he querido hacer. Bueno, pues la verdad es que, si te parece, desde detrás de la cámara, Antonio María Flores, felicidades por lo que te toca en este Día Mundial de la Poesía. Felicidades porque hemos visto presentar este nuevo libro tuyo sobre Lisboa. Y bueno, yo creo que lo mejor es despedirnos con un poema, ¿no? Otro poema. Hombre, ya que estamos, lo mejor es despedirnos con un poema. No nos vamos a despedir diciendo adiós y hasta mañana. Pues nos despedimos con un poema y te agradecemos que te hayas tomado este interés, que bueno, manifiesta lo que has estado comentándonos, la inquietud de esta población y de esta tierra por la poesía y sobre todo en esta etapa en que estamos viviendo floreciente sobre las letras extremeñas, ¿no? Bueno, un poema dedicado a uno de los amigos del Círculo Cuadrado, Paco Señor. A él lo llamábamos Oliver Lu Roberto el Andante. Es una cosa que nos viene de jóvenes, ¿no? Lo de caminar. Es un poema que está ambientado en Barcelona y fue un juego que estuvimos haciendo él y yo. Él mandaba un poema, yo hacía una versión con versión de ese poema, se lo mandaba a él y él hacía otra versión de ese texto mío. Y dice así: cintura de agua, crepúsculo de arena, algunas barcas dormitan la luz de los pescadores ausentes que beben en el puerto su sueño de mujeres y licor. Entre ellos tú, abstraído en la nada, no alcanzas a escucharme. Después tu memoria caerá en un charco y dirás que Ítaca es un lejano puerto al que nunca se puede llegar. Ya está. Pues Lisboa Caminada, bienvenida a la oportunidad que tenemos todos de poder ver un libro de poesía de Antonio María Flores y leerlo y poder disfrutar de él.